Desde la antigüedad, todas las sociedades y en todas las civilizaciones siempre ha existido un orden jurídico y siempre ha existido un orden penal para determinar las conductas que atentan contra bienes tutelados de la sociedad o bienes tutelados individualmente considerados. Y por esa razón, siempre han existido códigos penales, como consecuencia de los cuales, respecto de aquellas personas que resuelven adecuar su conducta a esos tipos penales, se harán acreedoras a las sanciones que esos códigos penales establecen, entre ellas la pena privativa de la libertad. La libertad es un bien precioso que entra en tensión cuando se ponen a su turno en juego los bienes jurídicamente tutelados de la sociedad en general o de la sociedad en particular, y respecto de los cuales hay sujetos que reclaman la protección del Estado. Pero toda persona que responde ante las autoridades judiciales es acreedora igualmente a un tratamiento especial que, por cumplir una pena, debe ser ese tratamiento uno que se adecue a lo que establece también el orden jurídico. Por esa razón, Colombia, simultáneamente con los códigos penales, con las autoridades judiciales de investigación y de juzgamiento, tiene un sistema penitenciario y carcelario desde hace muchísimos años. Y ese sistema penitenciario y carcelario ha venido haciendo crisis casi más de un siglo. Ese es un tema que se volvió problema estructural para todos los tiempos, desde 1920 para acá. Por esa razón, se han adoptado distintas regulaciones en materia carcelaria y penitenciaria. A partir de la Constitución de 1991, cuando hay que respetar íntegramente todos los derechos de las personas, incluidas aquellas que están privadas de la libertad, sea de manera cautelar o como consecuencia de la sanción penal, todas esas personas también son titulares de derechos, porque son titulares del principio fundamental de la dignidad humana. Los derechos de las personas no se acaban a la entrada de las cárceles o de las penitenciarías y ahora a la entrada de los centros de detención preventiva. Razón por la cual, en estos casos, tanto la legislación que está hoy contenida en la ley carcelaria, en el Código Penitenciario y Carcelario expedido a partir de 1993, la Ley 65, deben procurar por la atención, el tratamiento y, a su turno, la rehabilitación de las personas que finalmente terminen condenadas y recluidas en los centros penitenciarios. Sin embargo, la Corte Constitucional, a partir de 1998, empezó a encontrar una situación paulatina, permanente y luego se tornó masiva de una violación sistemática de los derechos humanos de la población privada de la libertad. Por esa razón, mediante la sentencia T-153 de 1998, la Corte Constitucional colombiana declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario y penitenciario. En ese momento, por unas condiciones que padecía la población privada de la libertad, que eran condiciones infrahumanas, que al mismo tiempo obligaban a revisar otros temas en infraestructura, en alimentación y en otras condiciones en las que esa población privada de la libertad vean afectados sus derechos humanos. No satisfechas, sino parcialmente, las órdenes que fueron adoptadas por la Corte Constitucional mediante la sentencia T-153 del 98, le tocó a esta Corte Constitucional en una segunda oportunidad, mediante la sentencia T-388 del año 2013, declarar el estado de cosas inconstitucional frente a la masiva violación de los derechos humanos de la población privada de la libertad en el sistema carcelario y penitenciario, debido al hacinamiento, que es muy alto. En segundo lugar, a los problemas de infraestructura, en donde estas personas están ubicadas, sea de manera cautelar o para cumplir su pena. En tercer lugar, en las condiciones de salud. En cuarto lugar, las condiciones de alimentación. Y en quinto lugar, otras condiciones que impiden especialmente la rehabilitación para su luego reincorporación al tejido social.
Lastimosamente, a partir del año 2013 no se dio tampoco cumplimiento a esas órdenes dictadas por la Corte Constitucional, razón por la cual esta Corte debió dictar otra sentencia, que fue la sentencia T-762 del 2015, mediante el cual se estableció la metodología para garantizar la superación del estado de cosas inconstitucional que tenga por finalidad, entre otras cosas, la garantía y efectividad de los derechos de las personas privadas de la libertad. Empero, no solamente el problema no se ha resuelto, sino que se ha agravado. Y a partir de la pandemia, especialmente, donde tenemos unos niveles de hacinamiento muy altos, tanto en centros de detención carcelarios como penitenciarios, hubo necesidad de adoptar unas políticas para deshacinar las cárceles, pero impedir que ellas aumentaran con un número grande de personas que estaban paulatinamente entrando, porque hay un flujo de personas que entran y salen de las penitenciarías y de las cárceles. Se habilitó entonces unos centros de detención transitoria que habían sido creados en las inspecciones de policía o en las unidades de reacción inmediata URI para que estuvieran allí privados de la libertad hasta por 36 horas. Sin embargo, a partir del año 2020, esas personas allí privadas de la libertad pasaron a tener un tiempo de mayor permanencia. No solo las 36 horas, sino más días, meses e inclusive años. E igualmente, personas condenadas también terminaron recluidas en los centros de detención transitoria, mal llamados centros de detención transitoria, porque se convirtieron, de hecho, en cárceles sin ninguna condición, ni siquiera con custodios adecuados para garantizar que allí se cumplan las reglas de una cárcel o de una penitenciaría. Y lo que hemos visto cuando hemos hecho una serie de inspecciones antes del año 2022 es que había unos graves problemas que se trasladaron de los centros de carcelarios y penitenciarios a esos centros de detención transitoria. Por esa razón, la Corte tuvo que declarar el estado de cosas inconstitucional en los centros de detención transitoria, con la sentencia SU 122 del año 2022, en la que se dieron unas órdenes para garantizar el deshacinamiento, al mismo tiempo garantizar unas condiciones adecuadas de reclusión transitoria de estas personas allí. Hoy, en el año 2024, no se ha cumplido ninguna de las órdenes contenidas en la sentencia SU 122 del año 2022. Y tenemos una población allí de entre 22 y 26 mil personas en unas condiciones que constituyen hoy una tragedia humanitaria que atenta contra la institucionalidad y contra los principios y los derechos más importantes que en esta república se deben garantizar. Esa es la razón por la cual, a partir de ahora, esta Corte Constitucional seguirá insistiendo, como lo ha venido haciendo, con sentencias de la Sala Plena, sentencias de unificación, con sentencias de todas y cada una de las 9 salas de revisión y adicionalmente con autos que se profieren en la sala de seguimiento para verificar la situación del estado de cosas inconstitucional con el propósito de superarlo, que vamos a exigir el cumplimiento de esas órdenes para garantizar la efectividad de los derechos de las personas privadas de la libertad. Esa es la razón por la cual esta sala de seguimiento, integrada por las magistradas Diana Fajardo Rivera, Paola Meneses Mosquera y quien les habla, quien la preside, Jorge Enrique Ibáñez Najar, estamos empeñados a cumplir la orden, el mandato que nos ha entregado la Sala Plena de la Corporación para que trabajemos integralmente en verificar el cumplimiento de las órdenes dictadas o en todas las demás sentencias, hoy en día en un número superior a 300 dictadas por la propia Sala Plena y al mismo tiempo por las salas de revisión, para garantizar la efectividad del cumplimiento de los derechos de las personas privadas de la libertad. Todas ellas han venido cumpliendo íntegramente con lo que el orden jurídico establece para que asuman su responsabilidad ante el juez penal, pero al mismo tiempo es responsabilidad del Estado garantizar que esas personas privadas de la libertad se les garantice igualmente la efectividad de sus derechos, porque como dije hace un momento, los derechos de las personas privadas de la libertad no terminan en las puertas de los centros de detención transitoria, ni en las puertas de los centros carcelarios, ni en las puertas de los centros penitenciarios.
y especialmente aquellas que estén hoy privadas de la libertad porque han sido objeto de una sanción penal, tienen derecho a que se le garantice su rehabilitación, su reincorporación a la vida social. Y para tal efecto se les capacite en educación, en trabajo y en las demás modalidades que permitan su reincorporación a la vida social. En Colombia no hay penas perpetuas. La Corte Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de normas que pretendieron declarar o imponer sanciones perpetuas. Y las sanciones que se imponen conforme al ordenamiento jurídico se deben cumplir con dignidad, respetando íntegramente los derechos humanos. Con base en la información que nos ha sido suministrada por las visitas que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estaremos dispuestos a garantizar el cumplimiento de las órdenes dictadas por la Corte Constitucional y nuestro propósito será que en el mediano plazo se declare la superación del estado de cosas inconstitucional, para lo cual invocamos el cumplimiento de esas órdenes. Todos debemos cumplir, acatar, respetar y ejecutar las decisiones que la Corte Constitucional ha adoptado y que ahora en este portal que ustedes ven de esta Corte, con un micrositio especial donde está la totalidad de las sentencias de la Corte Constitucional, ustedes encontrarán entonces un material muy importante para que ayuden a esta Corte Constitucional desde la sociedad civil, desde la academia, pero ante todo desde las distintas autoridades destinatarias de las órdenes al cumplimiento de las mismas. Repito, para garantizar la efectividad de los derechos humanos de la población privada de la libertad y fundamentalmente superar el estado de cosas inconstitucional que ha sido declarado en el año 1998, reiterado en el año 2013 y ampliado a los centros de detención transitoria en el año 2022. Esta tragedia humanitaria se tiene que superar, especialmente en estos centros de detención carcelario, penitenciario y de centros de detención transitoria.